Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Cine de Humo Negro. Yo soy Iñaki Goldracena, estoy con Simón Arias y Claudio Tapia, Hola. Hola, hola. desde nuestras casas grabando remotamente. Y hoy vamos a hablar de dos películas: El Pacto de Adriana, de Lisette Orozco, documental chileno, y Yo, Daniel Blake, de Ken Loach, un drama británico reciente también. Entonces partimos con yo, Daniel Blake. Yo, Daniel Blake, es la historia de un hombre británico mayor, supongamos que es como su clase trabajadora, no sé a qué equivaldría acá, pero yo creo que eso lo podemos discutir más adelante, que tras tener un problema médico quiere apelar a su seguro de invalidez, pero se encuentra con una serie de obstáculos y problemas burocráticos en el servicio de salud del país, que le dificultan el proceso, por lo que tiene que empezar a buscar trabajo y arreglárselas por otras formas. Y en el fondo es la historia de un hombre que es como un hombre cualquiera, la historia que le podría pasar a cualquier persona, contra un sistema que no lo ampara. Eso es básicamente. Es una película muy naturalista, muy intimista, de tinte social, que al parecer está muy en la línea del resto de la filmografía del director. Y eso por ahora, no sé qué más decir. ¿Quién la vio O sea, por primera vez? Yo, como siempre, Sí, pero está bien, pues siempre hay una primera vez para todos. sí, yo igual cachaba a Ken Loach, como que sabía de su existencia porque hace muchos años me encontré con una película suya como en el ISAT, The Angel's Share, que es una película, siento que muy piola, que no es como particularmente importante dentro de su filmografía, siento, Sí. pero me recordó mucho a esta también porque es una historia, ambas son historias acerca de gente muy común y corriente que se enfrenta con problemas sociales, digamos, con problemas económicos y problemas burocráticos, pero también contada de una forma muy naturalista y muy íntima y muy simple, sin grandes, como sin nada espectacular, sin caer en demasiada cebolla, digamos, como en demasiado melodrama, o por lo menos no como visualmente, como que tiene un estilo muy modesto. Sí. En general el cine de Loach es así, se narra así. Sí, no quiero decir frío, pero como un poco espectacular. Inglés. Claro. ¿Te gustó? Sí, es muy triste. Y es que lo que me gustó mucho de la película es que, si bien es una historia muy triste, que tiene momentos desgarradores, como que se balancea con muchos instantes en que los personajes se nota que se quieren mucho y se tienen mucho cariño y se ayudan mucho. Y siento que esos momentos diría que son como lo más importante de la película, porque claro, como que la película se trata, es este hombre, Daniel Blake, contra la máquina burocrática estatal, kafkiana, indolente, hostil, fría, de mierda. Pero también siento que se trata, porque algo que pasa en la película que también es importante, es que Daniel Blake, mientras se está enfrentando a este problema, conoce a Katie, que es una mujer, una madre soltera, claro, que también se está enfrentando con problemas por su seguro de cesantía y como que no se lo quieren dar, y está con el agua hasta el cuello, está hasta el hoyo tratando de sacar adelante a su familia. Y ellos entablan una amistad muy tierna, muy bonita, y se ayudan entre ambos, y creo que eso es lo más valioso de la película, siento, como la comparación entre la forma de que Daniel Blake tiene de relacionarse con la oficina de pensiones, en comparación con la forma en que se relaciona con todos sus vecinos, todos sus amigos, todos sus colegas, que es mucho más bondadosa que la oficina que se supone que debería tener la función de ayudarlo. Creo que en ese contraste está como la belleza de la película, porque es muy linda, la encontré muy linda. ¿Y tú, Iñaki, también la viste por primera vez o ya la habías visto? Yo la había visto antes, pues, ¿Ya? o sea, estoy de acuerdo. Yo no había visto otras películas del director, pero sabía más o menos de lo que iba, y encuentro que de alguna forma es como muy poco manipuladora, a pesar de que uno entienda a lo que está viendo. Pero lo que dice el Simón, como este sentido del humor y también la cotidianidad y los diálogos como tan naturalistas y las relaciones de los personajes que no están tan forzadas, yo siento que ayudan a que en el fondo te identifiquís, porque esto es algo que pasa en cualquier parte, en algunos países menos que en otros. Yo creo que la denuncia viene de un país muy primermundista, entonces
de alguna forma también cala por eso. Ujú. Creo que hace que no sea melodramática, como decía el Simón, que no sea paternalista y que enfrente a un personaje de una forma súper honesta contra problemas que en realidad le pueden pasar a cualquier persona. Entonces siento que es muy poco pretenciosa para lo ambiciosa que es, y eso yo creo que siempre es positivo. ¿Te gustó más esta vez? ¿O... Es que no la vi de nuevo, pues la había visto hace poco, y, Ah, no la viste de nuevo, ya, la ¿no? Y viste esa creo vez que... que sí, la vi esa vez, es cortita, encuentro que es una película que podría tener un remake en todos los países para hacer las Claro, denuncias y correspondientes. cambiar los sistemas burocráticos nomás, los Sí, mecanismos burocráticos. Sí, yo esta es la encuentro que segunda vez que la vi, weón. Y me gustó más que antes, de hecho. Pese a que esta vez le encontré fallas que como que no le había encontrado antes, que son menores, obviamente, en este tipo de películas, que finalmente son fallas anecdóticas prácticamente. Y encuentro que su primera media hora es una patada en los hocicos, weón, todo el rato. Creo que sin querer ser una película de suspenso, termina teniendo un suspenso terrible, ¿cachai? Porque te identificáis mucho con eso. Yo creo que les dije en algún momento que en cierto punto de la película de verdad me dieron ganas de meterme adentro y ayudarle a Daniel Blake a pegarle unos paipazos, weón, a ciertos weones que se encontraban con él, ¿cachai? Y que le hacían como la vida a cuadritos, pues, weón. Porque esto suele pasar, pues, weón, y suele pasar allá, pasa acá, ¿cachai? Pasa en todos lados donde el Estado se supone que es como un Estado subsidiario, pero en realidad nunca ha estado hecho como para albergar a toda la gente que los sistemas hacen que tengan problemas finalmente, ¿cachai? Y que necesiten esta ayuda. Esta vez me pareció mucho más valiosa, o sea, bueno, la percepción es mía, la película sigue siendo la misma. Yo la encontré mucho más valiosa esta vez que la primera vez que la vi. Y también concuerdo con Simón en que tiene esas partes como... Porque la película es súper fría, es cierto eso, pero es fría cuando se refiere al sistema mismo. Pero cuando habla de las relaciones humanas, es donde tiene toda esa calidez y toda esa cosa como media amorosa, ¿cachai? En donde uno podría identificar los sentimientos. Y esa combinación creo que es la que la hace llevadera totalmente, porque si fuera solamente una denuncia, como que a la mitad de la película estaríamos muy enojados o ya muy como no quiero saber más de esta weá. Sí, sería agotadora. Sería pero súper agotador. yo creo que lo importante que te muestra es que el pueblo ayuda al pueblo, de alguna Sí, forma, sí, como la relación entre ellos dos, que nunca se toma como algo paternal o romántico, es solamente apaña entre dos personas que están en una situación súper ujú, desfavorable. Y ese es como un mensaje bonito finalmente, porque también cuando hay un acto súper político hacia el final, donde hay como un grafiti en una muralla, la gente que pasa por la calle también lo comparte y lo aplaude, porque yo creo que es transversal a cualquier persona esto, ¿cachai? Y exacto. de repente igual veías algunos de estos robots burocráticos que también empatizan, po. Cuando Claro, el personaje de Katie está robando en un supermercado, ¿cachai? Igual hay gente sí, que la entiende, entonces en el fondo es como un gran problema, y cómo uno lidia con el problema más allá de la burocracia es como lo que te dice la película, pues no se queda solamente en la denuncia, te dice como hay apañe, hay sentido del humor, hay ujú, rabia, hay todo, y es súper humana finalmente la película. Yo creo que por eso tiene tanto valor, porque no es una denuncia, no es un panfleto, ¿cachai? claro, Sí, a pesar de que yo sé que Ken Loach es muy, muy, muy socialista, como que he leído sobre él y como que todas las películas que ha hecho, que son como 70, 60 Sí, películas que viene haciendo desde los años 60, sí, todas tienen una crítica social bien fuerte, pero como que en ningún momento se siente panfletera, sino que simplemente te está mostrando una realidad que origina, digamos, el pensamiento socialista, digamos. ujú, Como que nunca trata de justificarte nada ideológicamente, simplemente te muestra una realidad terrible por la que hay que hacer algo. sí, la última película de él que se estrenó en el Festival de Cannes después de que esta ganara, porque esta película curiosamente ganó la Palma de Oro, y yo encuentro que es una sí, película igual es como muy anómala para ese galardón, porque es una película muy modesta, así que viene ahí, yo creo, como que siento que convocó una opinión que tiene todo el mundo de estos temas. La última película que hizo, que se llama Sorry We Missed You, sí.
que estuvo el año pasado, parece, esa la catalogaron de una película que quizás estaba demasiado enojada, donde quizás la crítica pasó por encima de la emoción, ¿cachai? Pero yo creo que en esta película en particular está súper bien balanceada las dos cosas y se hace una crítica, o sea, esta película está hecha para que te enojes, pero no desde una parte, o sea, la manipulación está, pero es demasiado compleja y bien hecha. Claro. Y humana. Entonces, en el fondo pasa de colado y yo creo que cualquier persona que ve esta película, por más facho que sea, tendría que estar de acuerdo con que lo que pasa es injusto, po. Claro. Ahora, Eso sería ideal. En un mundo ideal. yo vi la película Sorry We Missed You hace media hora, terminé de verla. Porque, no sé, puta, caché que estaba y no sé por qué no la había comprado, entre comillas, y la vi, pues, weón. La compré y la vi. Y creo que igual es como medio injusta esa crítica que se le hace, ¿cachai? Es una película, lo que pasa es que es mucho más demoledora que yo, Daniel Blake. Yo, Daniel Blake, se nota que Ken Loach igual toma un poquito de distancia. Ya. Aquí está involucrado totalmente y el weón de verdad que en esta... Aquí no hay dos monstruos, o sea, perdón, aquí no hay dos caminos, que uno es el monstruo y el otro es cómo la comunidad hace comunidad. Acá es de verdad, es la familia combatiendo al monstruo, ¿cachai? Que es un monstruo, el monstruo del sistema en general. Entonces, me pasó que, increíblemente, encuentro como más dinámica y más entretenida yo, Daniel Blake, pero esta la encuentro mucho más película y la encuentro mucho más trascendente que yo, Daniel Blake. No sé, a lo mejor me equivoco, weón, y el tiempo me manda a la mierda esa opinión, pero siento que la película, la que vi ahora, ¿cómo se llama? Sorry We Missed You. Sí. Ya, es mucho más pata el hocico que yo, Daniel Blake. Y es porque es todo el rato, además. Empieza y tú de verdad ya estás ahí, el primer minuto, y ya estáis tenso de decir, puta, pobre familia, weón, ¿qué le va a pasar? Y hasta el último minuto estáis, pobre familia, ¿qué le va a pasar? Pues la pasa muy, muy mal. Y en cambio, en Yo, Daniel Blake tiene igual unos respiros, como que incluso estos respiros como de esta amistad que se forma entre él y la madre soltera esta, Katie. Puta, igual tiene, hace que no todo sea una pelea constante, pues, weón, ¿cachai? Te muestra, es como la vida, pues, weón, tiene momentos asquerosos y tiene momentos bonitos, entonces creo que es más equilibrada Yo, Daniel Blake en ese sentido. Creo que el hecho de hacer una película así, solo por eso es una maravillosa película. Pocos directores pueden llegar a hacer una película que tenga ese tipo de resultados, weón. Aparte que Sí, es como una siento- película... Sorry, dale. No, que siento que Ken Loach, como que, o sea, habiendo trabajado tanto en tantas películas y en televisión, como que siento que ya como que sabe ya lo que está haciendo, ¿no? Claro. Yo lo que siento es que es una película que quizás no estamos recomendando con demasiada pasión, a pesar de que me gustaría que todo el mundo la viera, pero es como que cuando uno está buscando historia y no sabe de qué hablar y que la crisis del cine, etcétera, te das cuenta de que las historias están en todas partes. En todas partes. Y que esto es... O sea, yo lo que rescato de esta película, al ser tan cortita y poco pretenciosa, es que finalmente es eso, po. Es alguien que miró como para adentro, ¿cachai? Que miró como una sociedad que tiene un problema, que es un país que al parecer está en negación de ese problema, y que se jacta de un sistema que funciona y que ampara porque tienen como una clase media mucho más fuerte y una clase rica, etcétera, pero finalmente tenéis una población de adultos mayores que está súper desfavorecida en todas partes del mundo, que no es que no quieran conseguir trabajo, sino que no pueden, ¿cachai? Y que como en el fondo están siendo desplazados y se van acabando las oportunidades, ¿cachai? En el fondo tú decís como este weón tenía como una esposa muerta y casi pensáis como, bueno, ya se salvó de alguna forma. Entonces, no sé, siento que es como un tipo de cine necesario y qué bueno que se esté haciendo. Sí, es verdad que hemos sido bien poco apasionados respecto a esta película, pero la verdad es que siendo una película tan calma y tan tranquila y un tema tan duro, es difícil hablar muy entusiasta, ser muy entusiasta acerca de lo que pasa en la película y el efecto que tiene en uno como espectador, porque siento que es parte de la gracia o lo que busca la película es hacerte reflexionar acerca de esto, y son cosas sobre las que siempre es incómodo reflexionar. Yo en realidad estaba esperando como el clímax de esta conversación para decir que la recomiendo mucho esta película. De verdad que es una de mis películas favoritas, ¿cachai? Y que probablemente la repita una y otra vez en el tiempo. Como que está agarrando vuelo, ¿no? Pero de verdad que yo la recomiendo mucho. Aparte que tiene todo este tema, weón, este tema que se da en muchos países, que finalmente, que no sé si han cachado que como en todos los sistemas
o en el sistema imperante en el mundo, ¿cachai? Siempre te dicen que si tú eres una persona que contribuye con tu país, en algún momento, en algún punto de tu vida que es más cercano a la vejez, ¿cachai? Tu país te va a proteger, te va a mantener, ¿cachai? Y te va a dar calidad de vida. Entonces, eso acá finalmente se destapa la olla de alguna forma y se hace notar de que no es así. Es más, ¿sabéis que esta película fue tan fuerte, pegó tan fuerte en el Reino Unido, que tuvieron que legislar y han cachado esas partes donde estos burócratas a cada rato, cuando los buenos no cumplen con weás al pie de la letra, le dicen, vas a recibir una sanción, te vamos a sancionar, el gobierno te va a sancionar porque lo sancionan? Eso es diferente, eso no existe acá, po, ¿cachai? Que allá los locos, si no hacen los trámites como deben hacerlos, reciben sanciones en dinero, en aportes, en beneficios. Entonces, lo que le pasa a Katie al principio, el personaje de Katie, que es que llega atrasada, ¿cierto? Porque viene desde otro lugar, ella no es de esa ciudad, y se pierde finalmente y llega un poco atrasada, y al tiro le dicen, no te vamos a tramitar lo que venía a pedir, y te vamos a sancionar además, ¿cachai? O sea, el castigo es doble. Entonces, ahora creo que incluso cambiaron esa ley en el Reino Unido, ¿cachai? O en Inglaterra, no sé cómo se dice. Es que no sé cómo se dice, weón. Yo siempre tengo... El Reino Unido. Inglaterra es uno de los reinos que están unidos. Ya, ok. Esas weas de monarquía y todas esas mierdas. Los ingleses cambiaron las leyes y ahora, por ejemplo, existe lo de la sanción, pero no es porque llegué atrasado una vez. Tenéis que ser un buen sistemático, ¿cachai? Como que cambiaron la legislación al respecto, ¿cachai? Y eso fue por una discusión que se dio después de esta película. Incluso hay muchos senadores y diputados del Reino Unido que la han citado en sus discursos, porque era un problema que existía y que finalmente nadie hablaba de él. Pero imagínate también como ellos, los habitantes del Reino Unido, han solucionado muchos de los problemas que nosotros todavía tenemos como que nos están afectando, pero aún así tienen todos estos hoyos en el sistema. Entonces yo creo que es como cuando uno ve las noticias y se enoja y lo comenta con los amigos o tuitea enojado, pero el hecho de que estén habiendo cineastas que se encargan de contar estas historias, para mí es lo más importante que se puede hacer, porque es ocupar el cine como herramienta política, ¿cachai? Es como lo que pasó acá después de Una Mujer Fantástica, ¿cachai? Que el cine puede ayudar a que se impulsen leyes y ocuparlos para eso. Para mí es, o sea, siento que no concibo un mundo en el que nos quejemos tanto y que no hayan artistas que lo reflejen de esta forma, ¿cachai? Me parece que el cine como denuncia tiene que existir, y qué bueno que se le haya dado como el valor a esta película en particular, qué bueno que llegue a Netflix, ¿cachai? Creo que es aplicable a todos, más allá de los que están confinados a esa situación, ¿cachai? Porque para allá vamos todos, y aunque no nos toque personalmente, tampoco por eso deja de ser importante, ¿cachai? Si Claro. yo realmente creo que tiene que haber un remake sirio y un remake brasilero De todos los países del mundo. Sí, Y de hecho es la única película que es Loach en Netflix. Así que aprovechenlo, porque no es un cineasta al que estén subiendo a las plataformas de streaming constantemente. De hecho en Amazon también busqué algo de él y no tienen nada, cero, absolutamente imagino que nada. no, po. Y además la película, si esa es la cuestión, porque mucha gente cree que porque haces una película como de crítica social o crítica política, derechamente, tiene que ser fome. Y esta película no tiene, pero en ningún momento decae, no hay ningún solo minuto fome en la película. No hay nada, está bien actuada, hasta los cabros chicos actúan bien, todo es natural, tiene sorpresas, tiene humor, de verdad que siento que tiene todos los aspectos que debiera tener una película, independientemente de su género, de su estilo, o de lo que esté contando. Y también pienso que al final se toma una decisión narrativa, que yo creo que es mucho más fuerte que cualquier otra que se haya tomado antes, si saben a lo que me refiero. Pero creo que está bien dejar al espectador enojado. Sí. Creo que esta película no hubiera servido si es que te dejara con todo amarradito y solucionado. Creo que en el fondo este cine, que es como que te apela como espectador, tiene el objetivo de indignarte, ¿cachai? A pesar de que sea un viaje emotivo, que tenga todas estas cosas que tú decís, creo que finalmente está bien que te deje con una tecla que sea un poco más de llamar a la acción. Porque uno quizás no puede cambiar leyes, pero sí podéis huevear para que más gente hueve, para que finalmente se haga presión y finalmente alguien tenga que considerar cambiar una ley, ¿cachai? Y es como entender
que somos hormiguitas, pero que finalmente el cambio es posible, ¿cachai? Y Claro. los británicos son buenos para ir a protestar al Parlamento, ir a huevear, y yo creo que esa conciencia también es algo que nosotros podemos como empezar a desarrollar más, pues, especialmente dado, o sea, por eso a mí me gusta hablar de esta película justo ahora después de lo que pasó en Chile, que creo que es como que uno ya empieza como a descubrir que indignarse no es sinónimo de conformarse, ¿cachai? Sino que igual puede ser un llamado a que nos movilicemos todos, y creo que por eso esta película es tan importante Innecesaria. y necesaria. Porque también Sí. pienso como, por ejemplo, en cineastas como Mike Lee, que es como un contemporáneo de Ken Loach, Sí, que también hace sí, películas sí. que retratan la Siempre misma lo clase social. Yo Siempre también, lo confundo. yo de repente digo, oh, voy a ver esta película de Ken Loach y es de Mike Lee. No, Mike Lee. A mí me encanta Mike Lee y siento que también tiene como este acercamiento súper humano a esta clase social de personas de este territorio, pero de repente pienso que quizás no es, o sea, bueno, él no tiene un fin político, pero no es suficiente, ¿cachai? Porque hay muchas historias que se cuentan como en paralelo a estos problemas, y el cine no adentra en estas Exacto. temáticas. Tampoco tiene que hacerlo, tampoco también es injusto exigírselo a Mike Lee, pero en el fondo es como un servicio público, siento, Claro. esta Sí. película. Sí, no, es totalmente recomendable y yo recomiendo todo el cine de Ken Loach. Son películas de verdad que dejan cosas, que dejan para pensar y que no son para nada difíciles de entender. Y probablemente en algún momento algunas son medias discursivas, pero ese discurso casi nunca es gratuito en ninguna de sus películas y es un weón súper abordable por todos lados y es un viejo terriblemente capo. De verdad que yo lo recomiendo, pero con todas las ganas. ¿Algo más Sí, que yo decir sobre...? yo de todas maneras me quedé con más ganas de ver más películas suyas. Yo les recomiendo, Para enojarme más. la traía para las recomendaciones, pero la recomiendo acá, porque es la que nombró, es que a mí me cuesta decirla. Sorry we missed, Sorry we Sí. es del 2019 y puta, es súper directa. De verdad que van a quedar más que con rabia, van a quedar medio desesperanzados, pero obviamente hay que entender que es ficción, po, y que puede estar basado en muchas realidades, pero que finalmente es una historia nomás. Así que yo al menos recomiendo todo el cine de Ken Loach de ahí para atrás. ¿Y tú, Iñaki, tenías algo más que decir? No, nada más, dedo para arriba. Y me alegro que al Simón le haya gustado. ¿Pensaste que no me iba a gustar? Siempre es un riesgo. Si yo soy igual de rojo que tú. No, muy bien. Son rojos, Verdad. comunistas, flojos, quieren todo gratis. Sí, bueno, Así soy yo. queremos pensión para Daniel Blake. Sí, todos somos Daniel Yo, Blake. Bueno, ese era yo el Simón eslogan. Arias, exijo pensión, justicia y cambien la música. Ah, La Ajá, música- ya. Ya, pues así nomás. Oye, entonces, bueno, mira, llegamos justito al tiempo. Pasamos a... El Pacto de Adriana, que es un documental chileno que cuenta la historia de Lisette Orozco, que es la realizadora y también personaje, que es una joven que tiene una tía que vive en Australia y que es su tía favorita y con la que tiene buena relación, y un día cuando la tía vuelve a Chile de vacaciones, la detienen a raíz de unas investigaciones que se están haciendo sobre gente que fue cómplice en la dictadura de Pinochet de atentados contra los derechos humanos. Claro. Y desde ese momento ella empieza a registrar testimonios de su tía y empieza a investigar, quizás al principio para defenderla, pero poco a poco para enfrentarse con la realidad de quién es ella. Y Claro. yo personalmente encuentro que es una película tremenda y tengo muchas ganas de que lo conversemos porque hay mucho que decir sobre ella. Creo que el caso Conferencia 1 y 2 son los casos donde está metida la... Tampoco, pero se No. entiende que durante toda la película hay una investigación transversal, paralela, que está como empezando ya a hacer justicia. Sí. Bueno, yo lo vi por primera vez, el documental. Nunca lo había visto, siempre había querido verlo. Y puta, cuando lo elegiste para los podcasts, como que dije, bien, por fin. Y quedé para la cagá, quedé muy mal con el documental. Me encanta que haya sido desde este foco de la directora, que es una directora muy joven, Lisette Orozco. De hecho, este es su debut, ¿cierto? Uh-huh. Es su único documental, porque creo que es como asistente de dirección en LMBL nomás, y ese es como Sí. el otro trabajo que ha tenido.
me encanta que sea desde el foco de ella, porque de verdad siento que el espectador, en este caso yo, ¿cachai? Fui quedando muy para la cagada con la revelación de secreto, pese a que ya conocía el caso, pero como está visto desde el punto de vista de ella, tú primero partís como por lo familiar, ¿cachai? Como por la cosa sentimental, que más encima te dice que es como la tía que le enseñó a alegar por sus derechos, la tía favorita, te muestra videos caseros de hace mucho tiempo, donde ella era chica y su tía era joven. Entonces empezáis desde ahí y finalmente una película que va mancillando totalmente toda esta idolatría de alguna forma y este pedestal donde tiene a este familiar, pero no solamente te vais desilusionando, o sea, la directora se va desilusionando, sino que va descubriendo que hay verdades totalmente horripilantes detrás e inhumanas. Entonces eso creo que va pegando duro y siento que cualquier incluso aspecto técnico del documental, que hay hartas cosas que son como bien precarias de alguna forma, se dejan pasar. Es más, le dan incluso más realismo y lo sentí mucho más cercano y de verdad que va quedando muy para cagar. Así tal como se va sintiendo la directora, creo que yo me iba sintiendo. Era como casi descubrir a una tía mía. Eso me pasó. Encuentro que es un documental súper valiente además, porque el primer objetivo del documental de hacer esta película no era ese, era como contar una verdad, ¿cachai? Era como contar tal posición, pero ella es tan valiente que finalmente va detrás de la verdad, independiente de la cagá y que vaya dejando, ¿cachai? Eso me encantó el documental. Sí, yo también lo vi por primera vez. Sabía muy, muy vagamente de qué se trataba por lo que habíamos hablado nosotros antes, que el Iñaki ya lo había recomendado hace un par de podcasts atrás. Y pensé como ya, va a ser un documental acerca de la dictadura, como he visto otros documentales acerca de la dictadura, como quizás documentales de Jaime Guzmán, por ejemplo, y pensé como ya, va a ser una reflexión acerca de nuestro pasado. Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, ¿qué dije yo? Jaime Guzmán, pero Conche su madre, qué perdón, qué vergüenza. Pero yo igual pensé que quizás habíais visto un documental de Jaime Guzmán. No, quería decir Patricio Guzmán, perdón. ¡Borra esto, qué vergüenza! Ya, a lo que iba, es que pensé que iba a ser como una historia más sobre la dictadura, pero a mitad del camino me fui dando cuenta de que no es es acerca de la dictadura, pero es acerca de cómo, de las diferentes formas, infinitas formas en que ese periodo de mierda de la historia de nuestro país sigue teniendo heridas en todas partes, en partes en que incluso no te imagináis que podría haber como víctimas, las hay, como que siento que es una reflexión muy interesante acerca de cómo nosotros como nuevas generaciones nos relacionamos también con la dictadura y con los abusos terribles a los derechos humanos, y eso encontré que fue muy interesante, porque entrando como en la familia de una torturadora, como que uno nunca piensa en cómo enterarse de las atrocidades que alguien cometió puede afectar a su familia también, que gente que ni cagando sabía lo que estas personas habían hecho. Y es chocante, es súper chocante también como ver a estas personas como personas, como conocer, antes de conocer las cosas que la tía Adriana hizo, conocerla como la Chani, la tía Chani, que se ríe fuerte y que es bacán y que tiene familia y que la quiere y que tiene una onda, conocer todos estos detalles íntimos antes de saber que hizo estas atrocidades, como que te hace ver todo esto, todo el periodo en una, como con un enfoque distinto, y también darte cuenta de que todos cagamos con la dictadura, no solo las víctimas, que obvio que son como la principal víctima, obviamente, las víctimas y los desaparecidos y todo, pero también la cagada que quedó en todo lo que rodeó a los victimarios también, que es algo que siento que nunca se habla y que es importante también saberlo, como incluso los victimarios también fueron víctimas de todo un sistema de mierda que rigió en el país durante tanto tiempo.
Yo creo que podría ser políticamente incorrecto meterse ahí, pero la forma en cómo lo aborda el documental, que te dice que en el fondo esta weá no generó victoria para nadie, ¿cachai? Que toda la gente que participó en ella de alguna forma u otra terminó cagada, y la pobre Chani puede estar libre, pero está encerradísima ya se perdió para siempre. El mocito también, o sea, son gente que tuvo que aplicar tantos mecanismos de defensa para ocultar lo que hicieron, para sobrellevar lo que hicieron, para poder vivir con lo que hicieron, que en el fondo es, o sea, este documental yo siento que yo creo que este documental es maravilloso, yo creo que es mi película chilena favorita, la vi 2 veces en 2 días, en verdad me encantó. Creo que es como una cosa muy rara que pasó, que es que una persona tuvo un acceso privilegiado Claro. a la psicología de una persona y decidió hacer un documental desde ahí. Porque lo que estamos viendo no es solamente un documental familiar o no es solamente un documental sobre la dictadura, es un documental sobre la psicología de una mujer negadora. Claro. De una mujer que está en negación por sobrevivir. Y que está lleno de eso, además. Y la vemos aferrarse a un discurso que se cae por todas partes, Sí. desesperadamente, cuando ella dice como, ¿tú crees que yo soy capaz de hacerle eso a alguien? Yo creo que en verdad ella piensa de alguna forma que yo no creo que ella se acueste a la noche diciendo como, hoy que me costó mentir hoy día. Yo creo que ella está en una negación tan profunda que no puede reconocerse ni siquiera ella misma lo que pasó. Y hay un punto clave en eso, que es cuando ella dice, una cosa es mentir y la otra cosa es actuar. ¿Cachai? Sí. Ella le hace ver a su sobrina la diferencia de eso. Y siento que ahí, en ese momento, le está dando la clave de cómo ella sobrelleva este problema, ¿cachai? Le está dando la clave y no sé, siento que en eso se debió haber dado más énfasis, pero creo que por eso me gusta el punto de vista de la Alicia Orozco, porque finalmente el documental, incluso en las partes donde es ingenua, el documental es ingenuo. Hay un momento en donde a mí me cagó la psiquis, porque yo de verdad que sabía muy superficialmente de este caso, y yo estaba tan involucrado en el documental que hay un momento en donde sale hablando otra de las supuestas torturadoras, y prácticamente le hacen una entrevista y le dice, y esta galla hacía esto y esto, y la galla se está fumando un cigarro, y seguramente la Lisette Orozco le pidió, grábate mientras estés viendo la entrevista. Seguramente fue eso, porque ella está en Australia, si no me equivoco. Sí. Y se está fumando un cigarro y empieza, no, yo nunca he hecho eso, y se tapa la cara. Y llora, sí, se pone a llorar y es palollo. Ya, pero espérate, yo en ese momento dije, a lo mejor este documental tiene un vuelco y ella de verdad no está metida en esta weá. Weón, yo caí, ¿cachai? Caí redondo en la weá. Y después me di cuenta, dije, puta, no quiero decirle un garabato a la señora, pero dije, esta señora, ¿cachai? Me engañó, weón, me engañó. Y esa fue una base muy buena para después entender la posición escéptica que tiene Lisette Orozco con respecto a las weas que le empieza a decir. ¿Ustedes sintieron que en ese momento estaba actuando conscientemente? Mientras veía el programa. Yo creo que es más enredado que eso. Yo creo que simplemente le cagó la mente y en ese momento se quebró y se le salió un poco de lo horrible, sí, como lo horrible que efectivamente hizo y de que cómo pude haber hecho algo así. No, yo creí eso al principio, pero después dije, no, weón, es una actuación, está actuando, todo lo que está haciendo está actuando, la entrevista que da es actuar, todo es actuado, excepto cuando la entrevista mucho antes y sale esa entrevista de ella, que es cuando... ¿Ah? Donde la caga. Donde la caga, porque dice, puta, había que torturarlos, ¿cachai? Los comunistas eran duros, ¿cachai? Eran más duros que los militares, ¿cachai? Entonces había que darles firme, ¿cachai? Ahí es donde la caga, ¿cachai? Creo que fue como primera vez que ella se sincera, cree que está como impune ante cualquier... con esos dichos así como que va a quedar impune, pero creo que el resto, para mí, después mirando para atrás el documental, creo que todo es actuado, y esa weá, cuando ve la entrevista y se pone a llorar y está fumando el cigarro y está sola grabándose, creo que es actuado, y creo que todo es actuado, incluso los Skype con su sobrina, también siento que son actuados, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me dio esa sensación de que... Yo creo que lo interesante es que no lo sabemos, ¿cachai? Para mí lo clave del documental es que hay una cita de Marco Antonio de la Parra hacia el final, un psiquiatra, sí, que dice que explica el caso y que dice que ella está como anclada a un relato que la protege de una verdad que si ella llega a admitir, se contradice como persona. Porque sí, en el fondo es como las mujeres abusadas que defienden a los esposos.
es como lo que decíamos de los fachos que defienden a gente que atenta contra ellos con leyes, etcétera. En el fondo es, en el momento en que tú reconoces que estás equivocada en una cosa, tenés que reconocer todo lo que tú has hecho en contra de otras personas, todo lo que tú has pasado a llevar a la gente, y nosotros somos humanos, se supone, somos seres morales, somos seres que tenemos un código moral, entonces entender cómo funciona la mente de esta gente que está loca, ¿cachai? Yo he visto, por ejemplo, el mismo mocito que aparece al final de la película, que dice, yo ya confesé, mi conciencia está limpia, Sí, y ella le dice, pero ¿y por qué lo hiciste? O sea, algo le pregunta a ella que el weón lo deja como en blanco también. Y tú decís como están todos cagados, ¿cachai? Todos cagados. Yo he visto entrevistas con el Mamo Contreras donde le preguntan, weá, y el weón mintiendo así como de una forma. Yo creo que es un sociópata, eso es distinto. Pero lo que decían también es que esta gente es como vulnerable, no cualquiera puede ser un torturador. Ujú. Hay gente que tiene alguna carencia. Y es muy raro porque lo único que explica la motivación de ella es cuando dice, a mí me llevan a restaurantes caros, exacto, me lucían. Esto decís como el poder del arribismo en Chile, concha tu madre. Claro, o sea, de darle eso. acceso a gente. Bueno, en todas de darle partes. Sí, pero de darle acceso a la gente a lugares donde se supone que no pueden tener acceso. Y Claro. esa guata se traicionar a todos, pues, no sé. Sí, es súper chocante cómo podéis racionalizar las cosas horribles que hiciste. Me recuerdo un poco a The Act of Killing. ¿Ya? Sí. Esas Oh, qué entrevistas terrible. devastadoras a esos weones, Sí, conche su madre. Como, siento que esta película también tiene como acceso ultra privilegiado privilegiado y también falto de prejuicios, porque si a mí me ponen delante de una persona que torturó a gente en la dictadura, ni cagando podría entrevistarlo de forma objetiva. O sea, la sangre fría de la Liseta Orozco Sí. entrevistándose con el viejo culiado en la plaza, Es mi heroína. conche su madre, se me paran los pelos de estar en presencia de un asesino de mierda. creo que el personaje más conflictuado en este documental es el de la mamá. Porque ella como que se entiende que sabe que su hermana trabajaba en este tipo de weá y que finalmente lo ha callado nomás. Y lo ha callado por esta cosa que es inexplicable, que es el amor de la familia, ¿cachai? Pese a que podías sentir que un familiar tuyo, un hermano, un tío, ¿cachai? Un papá, puedan ser seres monstruosos, po, weón. Entonces, ese personaje a mí me llamó mucho la atención. Y de hecho sale en varias partes. De hecho, hay pues. una conversación. La con escena ella. final. La escena final es con ella. Claro. ¿No? Y eso, me parece uno de los personajes más interesantes. Y creo que está súper bien puesto dentro del montaje del documental. Porque igual te da como ciertos alivios de toda esta cosa que es como más de investigación. Y me llama la atención como las opiniones que tiene, porque finalmente opina mucho, ¿cachai? Pero finalmente no tiene una respuesta a cómo resolver las cosas, ese conflicto que tiene. Porque de verdad no hay una forma de resolver. Por último, la Liseta Orozco lo tiene súper claro y dice, bueno, si hiciste hueás malas, tenés que responder ante la justicia. Ella es de esa pará, pero la mamá no. Eso me gustaron como todas esas aristas. Sí, entrega muchas reflexiones sobre cómo enfrentar esta weá horrible que pasó, y cómo seguir unidos como país, sabiendo que Sí. parte de nuestra nación fue cómplice de esta weá horrible, donde cómo perdonar a gente que son nuestros conciudadanos, digamos, Claro. y que fueron parte de estas weas horribles, cómo seguir unidos después de eso. Sobre todo considerando que también hay muchas weas que todavía no se saben y que nunca se van a saber, y todavía hay mucha gente que niega descaradamente que hayan habido violaciones a los derechos humanos, o que incluso la avalen. Claro. ¿Cómo relacionarnos como país con eso todavía? Es que yo creo Es que una como película muy que invita mucho a la reflexión. mucho, y también es muy entretenida, como que creo que ni una ficción no podría haber inventado tantos Sí. giros y tanta montaña rusa de emociones Diríamos, como oh, es súper exagerado, ¿cómo hacer Sí. tanto? ¿cachai? esta película, el guión de esta película es perfecto, y yo encuentro que es un recordatorio más de que el país no puede avanzar o sanarse sin que se reconozca la verdad de las cosas y por qué es necesaria la memoria, ¿cachai? Sí. Porque en el fondo es como que es casi como lo que tú decís, Simón, como hay un documental de dictadura, que paja, ¿cachai? Como que todos tenemos una cosa moralista, de alguna forma discursiva, metido asociado con la weá, como hoy todas las películas chilenas se tratan de la dictadura.
Pero sí, weón, ¿cachai? Porque es una deuda pendiente que tenemos todavía como sociedad que no hemos podido subsanar, ¿cachai? Y otros países latinoamericanos que lo lograron hacer mejor que nosotros ya pueden seguir adelante, ¿cachai? No quedan pegados como en falsa y democracia y tienen un estallido social 30 años después, ¿cachai? Claro. Son recordatorios de que quizás no hay que perdonar al de al lado, pero sí hay que exigir, por ejemplo, cuando la Chani empieza como a desmoronarse todo alrededor de ella y pide su extradición de Australia. Entonces es como, bueno, toda la gente le dice, Chani, entrégate, solamente queremos que seas libre, ¿cachai? Di la verdad era libre, solo dile y déjanos seguir adelante, pero la gente necesita que tú hables. Claro. Y la negación de ella, en el fondo, es como, claro, ella se está salvando, se está como aferrando a su vida, etcétera, pero al hacer eso está dañando a tanta gente, no sé. Tengo demasiadas cosas que decir sobre esto. Vamos a hablar del pacto de Adriana. Sí, siento que ese punto es súper importante, como que finalmente su silencio y su negación lo que hace que todo esté mal. Que nunca ninguna herida se va a cerrar a menos que había una película en que alguien decía como no hay que tapar las heridas, no hay que ponerse parches, las heridas necesitan aire para sanar. Muy poético. Pero es muy cierto, Sí. Es muy cierto. La única forma de seguir adelante como país es hablar de esta weá que pasó, poner todas las cartas sobre la mesa y decir esto que pasó fue horrible, por favor, no podemos dejar que ocurra de nuevo. Es que el mismo título de la película es el que te da la clave de la weá, porque finalmente, recuerden que acá hubieron pactos de silencio, está lleno de pactos de silencio, ¿cachai? Sí. De todo lo que pasó en todo ese periodo. Entonces, estos weones como tienen, me refiero a estos weones, a todos los que participaron en general, ¿cachai? Como tienen esta cosa del honor media trastocada, ¿cachai? Entonces, claro, hablan de pactos de silencio y no puedo hablar y nunca más, y da lo mismo si estáis dañando a un montón de gente, a un montón de familias con tu silencio, les da absolutamente lo mismo, porque para ellos es mucho... es salvarse de ellos. Y tiene mucho más valor esa cosa del honor de dar la palabra de estos pactos que salir con la verdad, weón, y ir limpiando heridas, weón, ir cosiendo heridas que están súper abiertas, weón. Y también entendiendo que yo creo en realidad que a la gente no le gusta, voy a decir una hueá súper estúpida, pero yo creo que a la gente no le gusta torturar. Creo que esos buenos en algún momento lo pasaban bien, creo que se reían, creo que competían entre ellos para ver quién hacía más daño, creo que la buena las jeringas también de repente era media morbosa, pero yo creo que ningún ser humano puede hacer eso, a menos que sea un sociópata, puede hacer eso creyendo que lo que está haciendo está bien. Y en el ejercicio del silencio, en el ejercicio del juego, en el ejercicio del poder, empezáis a dejar de lado partes de tu humanidad que hacen que te convirtáis en otra cosa, que no es humano y con lo que no sé, creo, a mí me lleva como a esa reflexión, como una reflexión de finalmente que es como que es un ser humano, así, a ese nivel, la ola. ¿Qué es un ser humano, eso? O sea, claro, porque yo pienso como que esta persona está como que yo creo que la Chani y la gente como la Chani ya fue, ¿cachai? Creo que no tiene una segunda oportunidad, creo que hay gente que está perdida. Creo que hay gente que renunció cuando tomó esa decisión a ser una persona. Es un límite que nunca se debe pasar. Sí. Y por eso siento que es muy, entre comillas, comprensible no querer admitir que lo hiciste, porque admitir que hiciste todas esas atrocidades te hace subhumano. Exacto. Te hace menos humano que cualquier persona que no haya hecho eso. Y debe ser ponerle un nombre, porque en realidad fuerte. No sabemos bien qué es lo que significa, para dónde va, ¿cachai? ¿Cuál es la definición de ser un hueón así? Sí, de ser una persona. Es duro. Me recuerda un poco a que tuve que investigar acerca de Mónica González recientemente y su reportaje acerca del Phantom, el primer agente que confesó haber torturado y asesinado gente. Y que fue, el loco fue donde la Mónica González le dijo, oye, sé que necesito hablar con alguien porque me estoy muriendo, claro. Estoy hasta el hoyo y sé que hablando contigo es muy probable que me maten, pero no puedo no contarte esto porque me siento horrible y me siento menos humano. El poder de la confesión, sí. O sea, yo creo que es bastante impresionante que de repente haya gente que confiesa voluntariamente un crimen, cuando perfectamente podría estar enterrado por siempre y años después lo confiesan y tú entendís, entendís cómo te carcome la psiquis un delito. Sí. No sé. Oye, bueno, a todo esto, este podcast probablemente va a estar saliendo como un par de semanas antes de que se dicte sentencia en Australia sobre Adriana Rivas. Sí, porque este es un caso que está todavía...
Sí. Esto, claro, estamos hablando de que este documental es de hace cuántos años, ¿3? 2 años, ¿4 años? 3 ¿2 años. años? De 3 años. 2017. 2017, ya, Sea 3 cuánto años. sea eso. Ya, son 3 años, ¿cachai? Y estábamos en la parada de que esta tipa estaba arrancada en Australia, ya cumplió 3 décadas allá. Entonces, y que ella fue cuando vino en 2006, que vino como una visita familiar, acá la cacharon, la apresaron, la dejaron en libertad condicional, rompió la libertad condicional y se arrancó de nuevo para Australia. Entonces, eso fue lo que pasó. Y desde allá, los familiares, bueno, ahí sale en el documental, cuando los Sí. familiares de detenidos desaparecidos van a la casa y la funan y le dicen, si no hay justicia, hay funa. Entonces, y ella se hace como, bueno, la víctima, bueno, supongo que igual cualquiera se debe sentir medio víctima en esa situación, pero ahora, después del documental, que es algo que ya no se ve en el documental, después la apresaron, si no me equivoco, ella está presa en este momento, y están esperando la resolución de si es extraditada a Chile o no para ser juzgada acá. En eso está la situación. Estoy diciendo esto porque estamos llegando como al final del por eso, para que no quede ahí como que no cachamos mucho del caso y todo eso. O sea, yo empecé a leer del caso en todo caso después de ver el documental. Sí, yo igual. Sí, Si el documental no me pegaba así de fuerte, probablemente no hubiese investigado más. Sí, yo lo vi hoy día, así que lo vi hace un par de horas. Sí, me dije, voy a verlo el miércoles para hablar fresquito al respecto, así que eso hice. Sí, estaría bueno repetírselo en un tiempito más. Yo lo recomiendo con todos los yumbitos y estrellitas. Sí, lo recomiendo mucho, es muy entretenido, como que me recordó como a esos documentales que yo decía, esto es un documental muy entretenido que veía en la U, como Capturing the Friedman, o The Jinx, onda como historias que son muy dinámicas y que uno dice como, me acuerdo mi hermano me dijo, yo estaba muy tenso viendo un documental, de Jinx creo que era, y me dijo como, weón, ¿por qué estáis tan nerviosos si es un documental? Es como, hermano, no habéis visto documentales, parece. Así que eso, muy entretenido, muy bueno y muy intenso y también, nuevamente, otra película que es necesaria. Sí. Y está en onda media, aunque onda media no odie, está en onda media de manera gratuita. Ah, eso sí, en onda media, que es una cosa que ahí ya nos va a odiar de nuevo onda media, weón, por lo que voy a decir, pero a lo mejor no es ni culpa de ellos. Hay unos momentos donde está en inglés, donde hace inglés y no hay ya, no sé, deberían como, creo, arreglar eso. Yo lo entendí igual porque igual entiendo el inglés, pero hay gente que no, pues, ¿cachai? Cuando piden la extradición los australianos. Sí, eso puede ser un problema de accesibilidad. Yo tampoco busqué si había subtítulos en todo caso, pero... Bueno. No, yo entendí todo, pero igual pues, hay gente que no... Sí, son detallitos que se dicen en inglés que pueden saltar un poco, pero no, gran parte de la película en español y con todo se entiende. Sí. Y se pasa volando. Porque creo que es muy entretenida. Creo que puede ayudar a derribar ciertos prejuicios que tenga la gente. Y también creo que es una película muy recomendable. Entonces, como que creo que es lo que hablamos antes, desde donde uno puede aportar. Yo siento que es donde podemos aportar nosotros, es recomendando que todo el mundo vea Yo, Daniel Blake y El Pacto de Adriana. Sí. Y que pase lo que tenga que pasar en sus mentes después de eso. Oye, chiquillos, llegamos al tiempo. Entonces, pasemos a las recomendaciones. ¿Alguien tiene recomendaciones? ¿Alguien vio algo nuevo? Sí, yo tengo recomendaciones. Sé que había dicho que no iba a ver nada, pero al final sí vi cosas durante estas 2 semanas que no estaba acá. Mi primera recomendación es una película llamada Bad Labor. Es una película de anime de un director llamado Mamoru Oshii, que es el mismo que hizo Ghost in the Shell. Sí. Esta película es pre-Ghost in the Shell, esta es del 89. No está en Netflix, no está, yo la conseguí por ahí. Pero es bien interesante, como que vi muchos elementos que después vi en Ghost in the Shell. ¿Ya? Como la mezcla entre ciencia ficción y como robots y cosas, con como esta como arquitectura muy típicamente japonesa, como típica, como de madera, es estéticamente bien interesante y también como que también se pega sus reflexiones, como que se nota mucho que después de esto este weón iba a ser Ghost in the Shell. Ya. Que Ghost in the Shell es palpico, es una de mis películas favoritas también. Y la otra que vi también es Don't Look Now de Nicholas Roeg del año 73 con Donald Sutherland. Sí. Es bien interesante, una película de terror
bien especial, como que cinematográficamente, como visualmente y narrativamente es bien especial, como que usa la cámara y usa imágenes como muy raras para generar suspenso y miedo. Y puedo entender mucho por qué como Ari Aster y Robert Eggers dicen como, sí, esta película, inspiración absoluta, es bien especial. ¿Cómo se llama? Generalmente, Esto se llama Don't Look Now, como no de mires Nicolas ahora. Roeg, sí, con De hecho, Donald siempre- Sutherland y Julie Christine. Siempre Julie se cita Christine, como una cosa Don't así. Look Now y de Jacob Ladder también. Sí, sí, Son como los dos referentes pre este cine estilo Baba o Argento. O quizás iba a la par, yo creo que son como un poco de la misma sí, época, ¿no? sí, sí, esto es como 73, Claro. es como un terror psicológico especial, digamos, no es, no es, no es Wes Craven, no es Claro. John Romero, es más íntimo Sutil. y sutil, claro, es bien especial. ¿Ya? Y ¿Tenía algo más? sí, porque vi, por fin, después de muchos años de decir que lo iba a hacer, vi The Last Airbender de M. Night Shyamalan. No te creo, weón. ¿Por qué hiciste esa weá? Porque tenía curiosidad, pues todo el mundo dice que es mala, porque es asquerosa, es lo peor que he visto en toda mi vida, la detesto con pasión, Cuéntame pero qué. no, es que está mal hecha en todo sentido. La cosa es que Está mal es montada, horrible, weón, está muy mala. actuada pésimo, muy mal dirigida, muy mal todo, como todo es horrible. La cosa, y lo importante de esto, es que me hizo revisitar Avatar, la serie, que está en Netflix, y que, conche su madre, qué serie más buena, es mi serie, es top 5 mejores series de la historia, junto con Los Sopranos, The Wire, es high tier series de televisión, onda es muy buena. Si alguien no la ha visto, por favor, véanla Oye, ahora. toda la Cierren, gente que la ve la ama. cierren Spotify, cierren YouTube. Dejen de hacerse esto, dejen de privarse de Avatar y véanla, porque por la mierda que buena que es. Bueno, ¿no la han visto? Puta, la Véanla. emoción. Véanla, por favor. Me da Oh. mucha risa que metió la película de Chamalán solamente para recomendar otra weá. Sí, señor. Y si quieren hacerse daño, vean la serie, después vean The Last Airbender, que este año cumple 10 años. Y luego No, que- suicídense. Y sí, loco, es terrible. Pero en Sí, es muy serio, mala. vean la serie, porque de Yo nunca verdad he es visto muy, muy Avatar. buena. Pero Puta. con esta recomendación, con esta pasión que le metiste a esta weá, La recomiendo fijo mucho. que me pongo a verla. Yo me demoré mucho en verla. Hubo un tiempo muy largo en mi vida en que dije como, no, la verdad es que no me gusta mucho el estilo visual, como medio anime, medio como que no me tinca. Y la vi viejo, la debo haber visto hace como 3 años. Y conche su madre, onda, todo el tiempo que no la vi lo desperdicié. Es demasiado buena. Me da rabia no haberla visto antes en mi vida. Pues, Ya la voy a ver. Oye, ¿y tú, Iñaki? Sorry. ¿Tenía algo? No, yo no tengo nada ¿No? que No. recomendar. Ya, yo traigo 3 cosas. Tenía Más que hartas cosas. administren bien ¿Ah? su tiempo. Más que se cuiden y administren bien su tiempo y que no salgan. porque todas buenas recomendaciones. Claro. porque el invierno es duro, enfermarse es fácil y no sé, por los colapsos mentales Es fácil y caro. es fácil y caro. Ya, pues ahora que se comieron 1 minuto de mis recomendaciones, pues, no, pero las voy a nombrar nomás, no voy a entrar en argumentos ni nada. Vi la película Mandarinit, una película georgiana del director Sasa Urushatse, se llama, que la traducción es Mandarinas y la pueden encontrar para descargar por ahí como Tangerines. Es del 2013. También está en Qubit, por si acaso, en la plataforma esa argentina de películas, que tiene muy buenas películas, pero tiene una interfaz horrible. La recomiendo, es súper interesante. No voy a contar nada porque si no me va a comer el tiempo, así que la recomiendo más de lo que la desrecomiendo, porque igual tiene algunas cosas medias caca, pero son muy poquitas. Otra que vi fue Capone, de Josh Trank, o Capone, no sé cómo se llama. Ah, sí. Que es donde actúa el Tom Hardy, Matt Dillon, Kyle MacLachlan.
Tengo la impresión de que había Gardening. hablado de esta película, ¿o no? No, yo le había mencionado algo a través del WhatsApp. Ah. Y esta weá yo no se las podría recomendar porque de verdad diría como que cada uno la viera bajo su propia responsabilidad. Estoy diciendo que la vi nomás. Es porque una película muy extraña. Pensé que iba a ser como diferente, pero en realidad terminé sintiendo que era cualquier weá nomás, ¿cachai? Era como muy despelotada, muy... no sé. Me pareció... como que al principio dije, oh, qué valiente película. Y como a la mitad dije, ¿qué es esta mierda, weón? ¿Cachai? ¿Qué weá estoy viendo? Y terminé con esa sensación. Entonces, creo que tiene menos yumbito de los que podría recomendarla. Y la otra que sí recomiendo, que me pareció muy interesante, es una película japonesa que se llama 37 segundos. Está en Netflix, por si acaso. La buscan como 37 segundos, 37 seconds, que en realidad se llama 37, bueno, no sé decir los números en japonés, 37 sekansu, ese es como su título original, y es de la directora Ikari, que en realidad se llama Mitsuyo Miyazaki, pero se hace llamar Ikari, y es su debut en largos. Ella había hecho como muchos cortos súper interesantes, y el debut en largo, y es una película, creo que siento que no le encontré nada malo. Quizás por el tono que tiene, por cómo está hecha, a lo mejor me dejé llevar como por otras cosas, pero es una película muy, muy interesante y me encanta que su protagonista además sea una niña, en realidad no es una niña, es una joven casi adulta, que parece niña, que es una niña con capacidades diferentes. Eso, me encantó que ella fuera la protagonista y que viéramos todo desde su punto de vista. Es súper interesante, véanla. No les voy a contar de qué se trata, vayan sorprendiéndose nomás con la trama y ahí el argumento. Y eso, y bueno, y la de Ken Loach, que ya recomendé en el podcast donde hablamos de I, Daniel Blake. Esas son mis recomendaciones y creo que estamos en el tiempo ya. Ya, pues. Estupendo. Sí. Oye, agradecimientos a Rock the Food siempre. Carguen los Rock Points. Los Rock Points. Ahí, llamando a los Rock Points. Saludo al podcast de música que está súper interesante. De verdad que está muy, muy bueno. Agarraron un ritmo súper entretenido los cabros ahí de música. Y eso, pues. Recordarles que en YouTube no está bueno, en este capítulo prácticamente no hay música original porque las películas no tienen música original. Y hay una que tiene, pero que no existe la banda sonora. El Pacto de Adriana tiene música original. Solamente ¿no? Tiene una canción como de... Sí, pero así como oficialmente tiene una canción de Anna Tijoux, que es la que salió al principio del podcast, sería todo. Así que, al igual que hay Daniel Blake, que solamente tiene algo que se escucha en la radio dentro de la película. Así que eso, vamos a ir con Nine Inch Nails y sus discos Creative Commons, o no sé si se llaman así. Sí. ¿Así se llaman? Bueno, eso. O sea, licencia libre igual. Ya pues, muchachos. Entonces, los vemos. Oye, ¿adelantamos la próxima semana? ¿Quién trae las películas la próxima semana? Tú, Simón. Yo traigo las películas la próxima semana y son True Grit de los Coen y Sin Norte de Fernando Lavandero. Estoy tratando de mantener como la volada de una está en Netflix, la otra está en Onda Media. Aunque nos odien. Aunque nos odien, porque si bien hemos hablado pestes de algunas de sus películas, tienen otras películas que son súper buenas, como esta que dijimos hoy día y la que vamos a hablar la próxima semana. No, lo que pasa es que a Onda Media le gustó nuestro primer capítulo acerca de ellos, porque hablamos muy bien, pero después vino El Cordero, y del Cordero no hablamos cosas muy buenas. Así y después vino Emma. No, pero después antes vino Nostalgia a la Luz, pero y ahí nos odiaban, entonces no había caso. Ya, no sigamos especulando con huevas. Ya, cabros. Muchas gracias. Abrazo. Nos vemos. Mucho. Chao.